Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. Los relojes de pared marcaban, como de costumbre, minutos y segundos, y en su sonido monótono había algo simbólico e incluso siniestro. Parecía que bastaba con que las agujas se alinearan en una sola línea para que sucediera un evento que cambiaría su vida para siempre. Ya había ocurrido una vez en la vida de la mujer que no era tan joven, pero la señora Johnson no quería recordar ahora los eventos del pasado. Con un suspiro, se levantó, apoyándose en su bastón. Bueno, Wendy, supongo que es hora de irnos poco a poco a la estación, ¿verdad? La amiga también echó un vistazo rápido al reloj. ¿A dónde tienes prisa? Todavía hay mucho tiempo, de todos modos tendremos que esperar en la estación. Siéntate. La señora Johnson volvió a sentarse en el voluminoso taburete. Claro, todavía es temprano, pero considerando mi estado, podría no llegar a tiempo. La mujer sonrió amargamente y movió su bastón con expresividad. Mientras me arrastre, el tren se irá sin mí. La amiga miró de reojo a la ahora es dueña de la casa. ¿De verdad pensaste que te iba a dejar ir a pie? Le pedí a Henry que nos llevara a la estación, prometió llegar a las 12, así que siéntate y no te muevas. Durante unos minutos, las mujeres guardaron silencio, pensando en sus cosas. Esa pausa pesada las incomodaba a ambas, pero no se atrevían a romperla, mientras los relojes seguían tic-tac en la pared. La señora Cruz lanzó miradas de enojo hacia el reloj varias veces y luego se levantó de repente. No puedo escuchar esto. Ese tic-tac me está taladrando el cerebro. ¿Por qué no lo has quitado? La señora Johnson se encogió de hombros débilmente y respondió con indiferencia. ¿Para qué? No estaba pensando en estos relojes. ¿Sabes cuánto esfuerzo me costó ir de oficina en oficina para recoger los documentos? Los nuevos propietarios se mudarán y decorarán todo a su manera. Tal vez a ellos les sirvan mis relojes. Me han servido más de 30 años. El difunto señor Johnson los compró. Al recordar a su esposo, la señora Johnson suspiró de nuevo con pesadez, mientras Wendy se sentaba al borde de la silla. Betty, ¿no te da pena dejar tu lugar? No entiendo cómo puedes, a tu edad, irte a un lugar desconocido. Siguió otro suspiro, que contenía tanto pena como desesperación y algo más que hacía que el corazón se apretara. Wendy, no soy un trozo de madera sin alma. Por supuesto que me duele dejarlo todo. Mi corazón se rompe al pensar que nunca volveré a ver la puesta de sol desde mi ventana. Y en el jardín que plantamos con Alejandro, otros ocuparán su lugar. Pero no tengo otra opción. Me perderé aquí sola. Como puedes ver, no soy capaz de manejar la cosa más simple. La señora Cruz protestó con fervor. No digas tonterías, te he ofrecido que nos unamos. Juntas sería más divertido. Escucha, Betty, tal vez cambies de opinión. Muévete a mi casa. Betty Johnson se sintió profundamente conmovida por el deseo sincero de su amiga de aliviar su carga, pero sacudió la cabeza con negación. No, Wendy, ya he tomado mi decisión, iré con los míos. Me han estado llamando desde hace tiempo, y siempre me he negado. Además, tú ya tienes suficientes problemas sin mí, coja. ¿Por qué querrías más problemas? Y no hay lugar para que me acomode en tu casa. Wendy Cruz se ofendió un poco. No digas tonterías. Por supuesto, mi casa no es un palacio, pero hay espacio suficiente para todos. Hay espacio porque ustedes son de la familia, y yo soy una completa extraña, y será incómodo tanto para tus seres queridos como para mí. En respuesta a esa observación razonable, la señora Cruz no tuvo nada que decir, porque su amiga tenía toda la razón. Su esposo, el señor Kelvin Cruz, tenía un carácter complicado, lo que provocaba frecuentes escándalos en la familia. Su hijo Henry también causaba muchas preocupaciones. Su vida familiar estaba llena de problemas, y a menudo se iba de casa con su Isabel, solo para regresar nuevamente. Por lo tanto, la oferta de la señora Cruz era más un gesto simbólico de cortesía que una posibilidad real que la señora Johnson pudiera aprovechar. En la casa vacía,
El silencio opresivo volvió a instaurarse, y la señora Cruz incluso se estremeció. Se siente tan vacío. Esta atmósfera me deprime, murmuró la señora Johnson. A mí también. Ni siquiera parece creíble que haya habido tantas cosas buenas en esta casa. Aunque también sucedieron cosas malas, lo bueno siempre fue mucho más que lo malo. Wendy, no tienes idea de cómo duele el corazón. Siento que estoy cortando un gran pedazo de mi vida. La dueña soltó un sollozo triste. Y cuando pienso que habrá extraños ocupando este lugar, mi corazón se quiebra y nunca los he visto, solo hablamos por teléfono. La señora Cruz se inquietó. Pero, ¿al menos te han pagado honestamente? La señora Johnson sonrió. Sí, todo está en orden. Abrí una cuenta en el banco o fui a la oficina de mi barrio. Me transfirieron cada centavo a esa cuenta. Ahora tengo suficiente para la operación. Wendy Cruz se quedó boquiabierta. ¿En serio? ¿Ahora un nuevo articulado cuesta el precio de una casa? Betty Johnson sonrió. Wendy, estás muy desactualizada. Mi casa es sólida, pero los precios de las propiedades rurales han bajado considerablemente. Su amiga se indignó. No puede ser. No vendería mi casa por nada para conseguir una nueva articulación. ¿Eso te parece? No sabes lo que tengo que soportar, especialmente por las mañanas. Y cuando cambia el clima, me vuelvo loca. Yo misma me enteré por casualidad de que se puede reemplazar una articulación por una artificial. Me lo sugirió Laura. Ella también me ayudó a conseguir una consulta con un buen especialista. Gracias a ella, me incluyeron en la lista para la operación. Si Dios quiere, pronto no necesitaré este bastón. Podré moverme sola. La señora Johnson golpeó el suelo con su bastón y se rió. Sin embargo, en su risa había más desesperación que alegría. La señora Cruz miró nuevamente el reloj y, pensativa, dijo: Dios quiera que todo sea así. No te olvides de mí y llama. Claro, Wendy, llamaré y, cuando me sienta mejor, definitivamente iré de visita. Fuera de la ventana se oyó el ruido de un motor, y Wendy Cruz se levantó. Henry ha llegado, así que vamos a movernos hacia la salida. No te apresures, llevaré tus maletas. La señora Cruz examinó críticamente el equipaje de su amiga. Da la impresión de que te estás yendo de vacaciones por una semana, no de mudanza. La señora Johnson se levantó con dificultad del taburete. ¿Por qué debería arrastrar cosas innecesarias? He traído solo lo esencial. La puerta se abrió con un estruendo, y Henry apareció en el umbral. El joven bromeó. El chofer ha llegado, a su servicio. La señora Cruz inmediatamente comenzó a dar órdenes. Henry, primero lleva las cosas de la señora Johnson al auto, y luego vuelve para ayudar a nuestra viajera a entrar en el coche. Betty Johnson protestó. Wendy, no me trates como una inválida incapaz, puedo caminar por mí misma. Solo te pido que me ayudes a subir al vagón. Con mi pierna, esos movimientos me cuestan mucho trabajo. Podría caerme. Contrario a las predicciones, la señora Johnson logró subir al vagón sin complicaciones. La señora Cruz y su hijo llevaron las pertenencias de la pasajera y la ayudaron a acomodarse en el compartimiento. Dado que aún quedaba tiempo antes de la salida, la amiga decidió dar un último consejo. Betty, si se te hace difícil, habla con la conductora. No te sientas avergonzada, la gente normal lo entenderá. Wendy, no te preocupes tanto, todo estará bien conmigo. Eso es exactamente lo que espero. ¿Te va a recibir Matthew? No, está de viaje otra vez, lo envían sin parar. Casi nunca está en casa, Laura prometió venir. La señora Cruz comentó con tristeza. Bueno, al menos tienes suerte con tu nuera, pero mi Isabel no sabe lo que quiere. Henry ha intentado de todas las maneras posibles, pero ella sigue con esa actitud, piensa que encontrará a alguien mejor que él. Betty Johnson, solo para mantener la conversación, dijo. Sí, cada familia tiene sus problemas, y no excluyo que en la mía las cosas no siempre son perfectas,
pero al menos se comportan decentemente en público, y Laura siempre me ha tratado con respeto. Sabes, confío más en ella que en mi propio hijo. Y le envié el dinero sin preocupaciones. La señora Cruz se quedó con la boca abierta, pero después de unos segundos sacudió la cabeza. Betty, explícame un poco más. ¿De qué dinero hablabas? La señora Johnson se rió. Wendy, pareces como si hubieras saltado a este vagón desde un mundo paralelo. Te he estado hablando esta mañana sobre la operación que mi nuera arregló para mí. Me hicieron pasar sin cola y de inmediato necesitaba depositar el dinero. Esa es la razón por la que me apresuré a vender. Y para que Matthew no se preocupara, no le dije nada de la transacción. Los ojos de la señora Cruz se abrieron aún más. Entonces, ¿hiciste este trato a espaldas de tu hijo? Betty Johnson asintió, y Wendy Cruz se puso a girar un dedo en su sien. Betty, pareces una mujer educada, has enseñado a los niños a ser sensatos, y cometes errores imperdonablemente estúpidos. ¿Estás segura de que tu Laura actuará honestamente contigo? La señora Johnson exclamó. Estoy al 100%, no, estoy al 200% segura. Laura es una persona muy decente, y su madre tampoco se ha comprometido en nada malo. Ella crió a 3 hijos sola y los educó bien. Y, en general, Wendy, es un pecado pensar mal de la gente. Wendy Cruz dijo con firmeza. Es un pecado ser tonta a tu edad. La señora Cruz quería agregar algo a su breve comentario, pero en ese momento apareció la conductora. En 2 minutos partimos, así que les pido a los acompañantes que salgan del vagón. Las amigas se besaron apresuradamente, y la señora Cruz salió al andén, donde la esperaba su hijo. Cuando el tren se movió suavemente, ella caminó un rato detrás del vagón, lanzándole a Betty besos al aire. Betty Johnson también le agitó la mano e intentó sonreír, pero en su corazón había tal tristeza que no pudo contener las lágrimas. Ya se habían desvanecido las casas de su pueblo natal, y la figura de Wendy también se disolvió en la lejanía, mientras la señora Johnson lloraba en silencio. Quería, pero no podía detener esas lágrimas amargas, le parecían un presagio de un evento desagradable que no podía evitar. Se pasó toda la tarde mirando por la ventana. Los paisajes invernales pasaban velozmente, pero en la cabeza de la mujer que no era tan joven solo había un pensamiento. Betty, ¿estás realmente tan segura de Laura? ¿Y si ella te engaña? No quería pensar en lo malo, pero incluso durante la noche ese inquietante pensamiento no le dio paz, y solo antes del amanecer pudo cerrar los ojos. Pero no tuvo tiempo de relajarse, porque la conductora vino a despertarla. Levántese, señora, debe bajar en la próxima parada. La conductora ayudó a la pasajera a bajar al andén y luego sacó su equipaje deseándole. Le deseo que le vaya bien. La señora Johnson se quedó de pie en el andén durante media hora esperando a su nuera. El clima empeoraba con cada minuto, y pronto la nieve comenzó a cubrirlo todo. Las ráfagas y copos de nieve golpeaban su rostro y ojos sin piedad. Varias veces la señora Johnson intentó llamar a Laura, pero su número no estaba disponible. Desesperada, la mujer murmuró. Probablemente no pudo llegar. Tal vez Austin se enfermó. Tengo que ir por mi cuenta. Iré en taxi. Agarrando ambas maletas con una mano, la mujer, apoyándose en su bastón, se dirigió lentamente hacia el edificio de la estación. Había estado en Mirgorod solo 2 veces y no se orientaba bien en la ciudad desconocida. Por suerte, había poca cola en el estacionamiento de taxis, y no tuvo que esperar mucho para conseguir un auto. El conductor la ayudó a subir al vehículo y le preguntó alegremente. ¿A dónde la llevo, señora? Ella dio la dirección, tratando de convencer a sí misma de que no había pasado nada terrible y que Laura simplemente había confundido la fecha de su llegada. Pero la nueva decepción la esperaba. Laura había estado de mal humor desde la mañana, y había varias razones para su mal estado de ánimo. La primera era la presentación de ayer, y la segunda era su descontento con su esposo. En cuanto a la primera razón, el evento al que asistió no era nada especial, pero como había una alta sociedad, Laura debía estar presente. Durante años había estado esforzándose por convertirse en una de las elegidas.
Este deseo se convirtió en una idea fija y el principal objetivo de la vida de la joven. Cuidaba con esmero su sueño, esperando pacientemente que se convirtiera en parte de su vida real y que le diera frutos. La invitación a este evento fue inesperada, e incluso al principio quiso rechazarla, alegando que no tenía nada que ponerse. Pero Carmen Smith, con quien había establecido una relación amistosa recientemente, comentó con una sonrisa: Laura, una verdadera dama siempre tiene un atuendo digno en su armario. Así que no acepto excusas. Empieza a las 4 de la tarde. Te pido que no llegues tarde. Laura Johnson siempre había envidiado la confianza de Carmen. Esa chica era unos 5 años más joven que ella, pero ya había alcanzado una altura inalcanzable para muchas mujeres contemporáneas, y todos los éxitos de esa trepadora eran posibles gracias a su esposo, el banquero Sebastian Smith. Aunque el hombre no era joven, amaba la compañía de mujeres hermosas. Smith se había casado 2 veces y también se había divorciado en igual número de ocasiones. Carmen era su tercera y, probablemente, última esposa. El banquero, con la obediencia de un joven inexperto, cumplía cada capricho de su adorada Carmen. Esta debilidad era aprovechada por los empresarios que deseaban obtener apoyo financiero para alguno de sus proyectos. Se dirigían directamente a la esposa del banquero para obtener lo que deseaban. El evento de ayer pertenecía a esa categoría de sucesos. Cuando Laura llegó a la sala de conferencias a la hora señalada, Carmen le susurró: No te preocupes, es una fiesta ordinaria y no tomará mucho tiempo, además, aquí podrás hacer un contacto muy útil. Laura Johnson preguntó sobre qué se trataba la reunión. Carmen sonrió. Nada serio, más bien una especie de divorcio para principiantes. Presentarán un supermasajeador para uso doméstico, y las chicas guapas son necesarias para atraer la atención hacia ese aparato. Laura ya había estado en eventos similares, y para aclarar su misión, preguntó: Tengo que tomarme una foto con este dispositivo maravilloso, ¿verdad? Carmen la abrazó por los hombros. Todo como siempre. Nada abrumador. Pero mañana nuestras caras estarán en varios medios, y después de la presentación habrá un banquete para todos los participantes. Smith puso los ojos en blanco y de repente confesó: Esta parte es la que más me gusta. No solo puedes comer delicioso gratis, sino también llevar algo de comida a casa. Laura también estaba interesada en aprovecharse de la situación, y la anticipación de una agradable velada le levantó el ánimo a un nivel máximo. Pero la joven mujer solo logró emitir el clásico grito de sorpresa en estos casos. Vaya. Cuando Smith la miró intensamente y con evidente desdén dijo: Laura, hoy te ves impresionante. El único inconveniente es tu vestido. Primero, no se ajusta del todo a este evento, y segundo, no hace mucho que ya desfilaste con él. Si no recuerdo mal, fue exactamente hace una semana en la campaña benéfica. Carmen logró su objetivo. Laura se sintió humillada, y su estado de ánimo se desplomó instantáneamente. Al finalizar esta acción, Smith le lanzó otra mirada altanera y se unió a un grupo de conocidos. Laura quedó sola en su orgullo, y la conversación con Smith la llevó a pensar que sería mejor irse. La joven mujer incluso se dirigió hacia el guardarropa, pero pensó que su salida se vería como una huida de un campo de batalla y decidió quedarse. Pero le haría la vida difícil a esa muñeca presumida. Como había predicho Smith, justo después de la presentación, hubo una sesión de fotos en la que participaron varias mujeres que le eran conocidas. El fotógrafo pasó más tiempo con ella que con ninguna otra, y eso compensó un poco las pérdidas anteriores. La cámara hacía clic, y Laura posaba con gusto. Se imaginaba como mañana personas completamente desconocidas hablarían con admiración: esa Laura Johnson no está nada mal. Suerte tiene quien se casó con esa belleza. En esos momentos, Laura pensaba con tristeza que su marido no la valoraba y hasta la consideraba tonta. De niña, Laura no se destacaba entre los demás niños, pero su yo interno ansiaba ser líder en todo. Estas oscilaciones fueron un terreno fértil para el desarrollo de varios complejos. La situación se agravaba por su madre. La señora Evans criaba sola a 3 hijos y a menudo parecía un caballo cansado. Sus hermanos menores, el hermano y la hermana,
lamentaban a su madre y trataban de aliviar su carga, mientras que Laura criticaba a la madre. Mamá, deberías mirarte más en el espejo y quizás deberías arreglarte un poco, te ves como una pensionista con ese peinado, y te vistes como una anciana. Deberías hacerte un corte moderno y teñirte el cabello. A la señora Evans le incomodaba escuchar tales comentarios de su hija, pero siempre intentaba defenderse. Laura, sabes muy bien que cada céntimo cuenta. Tu padre se fue y no dejó dirección, y yo trabajo en 2 empleos. Créeme, me agoto tanto en un día que no tengo tiempo para peinados y vestimenta. Laura consideraba que esa era una excusa poco convincente y seguía presionando a su madre. Mamá, es más fácil culpar a la carga laboral, y a veces me da vergüenza caminar a tu lado. La señora Evans se sentía herida por esa afirmación de su hija mayor. Claro, veo que te has alejado de tu madre. Pero, ¿acaso soy culpable de haber tenido un destino tan poco envidiable? Laura creía que cada persona es la arquitecta de su propio destino. Se lo había dicho muchas veces a su madre, que, según ella, no quería cambiar nada en su vida. Esta teoría la inculcó a su hermano menor y a su hermana, pero ellos no estaban de acuerdo. Laura, en lugar de criticar a mamá, podrías ayudarla o podrías trabajar en la granja avícola o en la base de verduras durante las vacaciones de verano. Aunque su madre a veces tímidamente hacía una sugerencia similar, no esperaba escuchar algo así de los más pequeños. La chica, extremadamente indignada, no escatimó en epítetos para humillar a sus parientes menores. Ustedes aún no han crecido lo suficiente como para darme órdenes, así que mejor manténganse callados. Cuando comenzaron a surgir escándalos serios en la familia, la señora Evans decidió controlar a su hija mayor. Laura, modera tus exigencias, de lo contrario me veré obligada a tomar medidas. La madre no dijo qué medidas tomaría con su egocéntrica hija, pero Laura también tenía una respuesta para ese comentario. Mamá, ¿y qué vas a hacer? ¿Echarme de casa? Con mucho gusto me iría de esta chabola con paredes desconchadas, estoy harta de esta pobreza y de los eternos espaguetis con salchichas de soya, ni siquiera tengo que ponerme para la graduación. Fue una explosión de lava volcánica, después de la cual madre e hija lloraron juntas durante mucho tiempo. No se sabe de dónde la señora Evans sacó el dinero, pero en la graduación Laura fue la chica más encantadora. De hecho, ni siquiera agradeció a su madre por el sacrificio que hizo para satisfacer sus ambiciones. Como había prometido, después de recibir su diploma, la chica empacó sus cosas y se fue a la ciudad en busca de una vida hermosa y despreocupada. Esa vida se le representaba a Laura como la de las heroínas de las telenovelas, que se emitían incesantemente por la televisión, pero en la realidad todo resultó mucho más complicado. No logró entrar a la universidad, y en una institución educativa, una tía con una delgada coleta en la cabeza le recomendó maternalmente: Niña, con ese diploma no deberías intentar entrar a una universidad. No pierdas tiempo, ve a un colegio, ahí es donde perteneces. Este consejo fue un duro golpe para el orgullo de la joven provinciana, y Laura, en un arranque de ira, le contestó a la tía: ¿Y tú qué? ¿Qué lugar te corresponde en el baño? ¿Nadie te lo ha dicho? Tu peinado encaja perfectamente para un lugar así. La mujer del comité de admisiones se indignó. Grosera. Fuera de aquí. Te traté con amabilidad y me respondes de esa manera. Voy a llamar a seguridad. Entonces sabrás cuánto cuesta la tontería. Laura no iba a esperar a que se cumpliera la amenaza y rápidamente se marchó. Volver a casa le daba vergüenza. Ya se imaginaba a su madre quejarse y a los vecinos señalándola y burlándose de la fracasada. Tenía que pensar en algo urgentemente, pero no se le ocurría ninguna idea sensata, no importaba cuánto forzara su mente. Pasó varias horas vagando sin rumbo por la ciudad hasta que se topó con un modesto anuncio pegado con cinta adhesiva en la puerta de una pequeña floristería. Se necesita asistente urgentemente, preferiblemente una joven, trabajo por horas, pago por producción, alojamiento proporcionado. Este último argumento jugó un papel decisivo, y Laura dudosa cruzó el umbral de la tienda. Una mujer de mediana edad la recibió con una mirada inquisitiva, y Laura murmuró: Estoy de acuerdo en trabajar para usted. Al parecer,
Esa declaración sorprendió a la dueña de la tienda, pero le gustó la determinación de la joven. Después de media hora de conversación, quedó claro que la candidata al puesto tenía buen conocimiento sobre flores, ya que su madre la había obligado a trabajar en el jardín desde pequeña. La señora Wilson le explicó brevemente a Laura la naturaleza del trabajo. Al principio, deberás entregar ramos de flores a los clientes a domicilio, y después veremos. Laura tuvo mucha suerte con su jefa. Wilson era una mujer amable sin pretensiones. Le pagaba bien por cada pequeño servicio, vivía en la misma casa donde estaba la tienda y, por su bondad, le ofreció a la asistente una habitación en su apartamento. Más tarde, Laura supo que su jefa tenía una forma severa de diabetes, y por esta razón la señora Wilson necesitaba una asistente, no una simple trabajadora. Wilson trataba a Laura como si fuera su propia hija. Ella confiaba plenamente en ella e incluso insistió en que la asistente obtuviera su licencia de conducir. Laura, no te ofendas, pero tengo, por así decirlo, intereses egoístas. Con mi enfermedad, es peligroso que yo conduzca, y tú puedes ayudarme en cualquier momento. La joven no se opuso. Un año después, ya se movía bien por la tienda y, al primer aviso, atendía a su jefa. La señora Wilson le pagaba muy bien por su diligencia, y Laura poco a poco ahorraba dinero para el futuro. En una ocasión, Wilson pidió: Laura, necesito preparar un ramo lujoso para un compromiso y luego entregarlo a la dirección que te daré. Laura no estaba acostumbrada a hacer preguntas innecesarias y comenzó a trabajar de inmediato. Rápidamente encontró la casa del cliente y tomó el ascensor hasta el piso. Pero no tuvo tiempo de llamar a la puerta correcta, porque ante su nariz se abrió la puerta, y una chica con un maquillaje llamativo salió corriendo del departamento. Ella empujó a Laura a un lado. ¿Qué miras?, dijo, con un aire de superioridad. Lárgate de aquí, gata peluda. Por supuesto, Laura no podía soportar semejante trato de una desconocida y le devolvió el golpe. Mírate a ti misma, polilla despeluchada. La joven no esperaba esa respuesta y tropezó en las escaleras, seguida por un torrente de insultos hacia algún idiota que, según ella, se creía alguien importante pero que no valía ni su dedo meñique. La chica desapareció, y Laura se quedó confundida, sin saber qué hacer con el ramo. Estaba a punto de tocar el timbre cuando salió un hombre de unos 25 años. Al parecer, no esperaba ver a una desconocida y, con una clara irritación, preguntó: ¿A quién busca? Laura murmuró tímidamente: la florería Margarita trae alegría a su hogar. El hombre la miró con sorpresa, y la joven se interrumpió a mitad de frase, pero enseguida se enojó consigo misma y, de paso, con el joven que estaba en la puerta. Intuyó que este hombre era el causante de la furia de la chica que había salido de su apartamento hace unos momentos, aunque no era el momento adecuado para decirlo en voz alta. Laura simplemente señaló las flores. Aquí está su ramo. Le metió el ramo de flores en las manos y continuó: alguien llamado Matthew Johnson hizo el pedido en nuestra tienda para su compromiso, y tengo la sospecha de que es usted. Aquí está su pedido y necesito su firma. El hombre se quedó estupefacto por un momento, pero unos segundos después empezó a reírse a carcajadas. Laura se quedó quieta, esperando a que el cliente se calmara. En su mente, se le ocurrió un pensamiento descarado: realmente es un idiota. Se le arruinó el compromiso, y se ríe como un caballo. Por supuesto, guardó esta opinión para sí misma, pero le ofreció de nuevo al cliente que tomara sus flores y pagara la entrega. Sin discutir, el joven sacó un billete de 5.000 de su cartera. Laura abrió los ojos de par en par. No tengo cambio. El hombre le metió el billete en la mano. No hace falta el cambio. Y también, llévese el ramo, ya no lo necesito. Laura se encogió de hombros. Como usted diga. Se dirigió al ascensor, pero de repente el hombre la llamó. Señorita, espere, ¿cómo se llama? Esa pregunta desconcertó a Laura. ¿Para qué quiere saberlo? El joven sonrió. Dígame, ¿estaría dispuesta a ayudar a alguien que se encuentra en una situación difícil? Laura murmuró con inseguridad. En general, sí.
Entonces ha llegado al lugar correcto en el momento adecuado. ¿Y quién es el que necesita ayuda? ¿No lo adivina? Soy yo. Laura se encontró en una situación bastante inusual. ¿Y cómo podría ayudarle? No me deje solo. Ahora mismo no puedo explicar lo que siento, pero, créame, quedan solo brasas de esperanza. Le estaría muy agradecido si pudiera acompañarme. De hecho, tengo la mesa puesta, hay champán, pero si tiene alguna duda, podemos simplemente dar un paseo. Laura pensó y decidió que la segunda opción era mucho más segura. Un paseo está bien, pero no puedo quedarme mucho tiempo porque tengo que cuidar a mi jefa, que está enferma. Como luego admitió Matthew en más de una ocasión, esas palabras fueron las que lo conquistaron en su primer encuentro. Siempre había soñado con conocer a una chica amable y compasiva, pero nunca había tenido suerte. Ese encuentro casual con Laura decidió el destino del joven. Una semana después, emocionado, le anunció a la señora Johnson: «Mamá, puedes felicitarme, he conocido a la chica con la que quiero casarme ahora mismo». La señora Johnson recibió la noticia con escepticismo y le aconsejó: «Hijo, no te apresures. Es difícil corregir errores, así que es mejor evitarlos». «Mamá, Laura es una chica especial, te va a gustar, estoy seguro de eso». Pronto, se organizó un encuentro con la madre de Matthew. Las esperanzas del joven se cumplieron por completo. La señora Johnson y Laura se llevaron bien de inmediato. Laura también vio en su futura suegra a una mujer dispuesta a hacer cualquier sacrificio por la felicidad de su único hijo. Sin embargo, aunque esta característica en su propia madre la irritaba, ya que los sacrificios de Nina Konstantinovna se repartían entre 3 hijos, en el caso de su suegra, los beneficios iban directamente a Laura. La joven comprendió que ya no tendría que andar como mariposa de un lado a otro en busca de una vida cómoda y segura. Había encontrado su fuente de sustento, que la abastecería con su néctar vital por muchos años. Y esa fuente no era su marido, Matthew, sino su madre. Laura, por mucho que intentara pensar en otra cosa, no podía dejar de recordar la presentación del día anterior. En su mente resonaba la risa de Carmen y sus palabras sarcásticas: «Ese vestido no va con el tipo de evento». Con irritación, Laura abrió el armario y sacó su atuendo del día anterior. «Imagínate, qué atención a mi persona. Maldita sea». Ella misma salió de la nada y ahora se cree toda una dama. Este comentario estaba dirigido a la señora Smith, con quien Laura tenía una relación algo ambigua. Por un lado, parecían amigas, pero, por otro lado, eran rivales. No competían por la atención de un hombre, sino por algo más efímero, la popularidad en un círculo muy cerrado. Y hay que darle crédito a Carmen, quien tenía más puntos acumulados. Claro, como esposa de un banquero, tenía muchas más oportunidades que Laura, cuyo esposo era solo un empleado de oficina. Aunque Matthew ocupaba el puesto de subdirector, Laura pensaba que él podría esforzarse más para ascender en su carrera. Laura volvió a mirar críticamente el vestido, en el que había gastado una suma equivalente a un mes del presupuesto familiar, y con frustración dijo: «Qué detalle que se haya dado cuenta de que ya me he puesto este vestido 2 veces». De mala gana, arrojó el vestido sobre la cama y continuó quejándose de su propia vida. ¿Dónde voy a conseguir ropa si tengo que ahorrar en absolutamente todo? Y para colmo, me casé con un simple empleado de oficina. En sus momentos de desesperación, Laura prefería no recordar quién había sido ella antes de conocer a Matthew Johnson. Además, el ejemplo de Carmen Smith, a quien Laura consideraba una tonta superficial, demostraba que los cuentos de hadas podían hacerse realidad. Pero no todos tenían esa suerte. Por ironía del destino, a Laura le había tocado no un príncipe, sino un tonto. Cuando no había nadie en casa, la joven mujer podía desahogarse y expresar su insatisfacción con su marido. Solo una vez en su vida se atrevió a decirle que no le alcanzaba el dinero. Matthew, con una sonrisa burlona, le respondió: «Si no te alcanza lo que traigo, nadie te impide buscar trabajo, además, ya tienes experiencia en la floristería, podrías retomarla». Laura también habría vuelto encantada al salón Margarita, si su benefactora aún viviera. Pero la señora Wilson había fallecido hacía 5 o 6 años,
y ahora el pequeño negocio estaba en manos de una pariente lejana que había heredado el lugar de manera inesperada. Laura pensaba mucho en volver a trabajar, pero no quería depender de nadie más. A menudo insinuaba a su marido que deseaba abrir su propio negocio. Matthew, sin embargo, respondía con bromas. Tu negocio es esta casa, aquí eres la jefa absoluta. Con el tiempo, estas bromas empezaron a molestar a Laura. Matthew, hablas de este apartamento común como si fueran apartamentos de lujo. A esta queja, su esposo le respondía con el mismo entusiasmo. No lo vas a creer, pero para mí este departamentito es el lugar más acogedor del mundo. Y estoy muy agradecido con mamá por hacernos un regalo tan generoso. Efectivamente, la suegra había proporcionado la vivienda a la joven pareja. Fue un regalo al nacer su nieto, Austin. La señora Johnson llegó a su casa y les anunció solemnemente: hijos, ya basta de estar saltando de un alquiler a otro, especialmente ahora que tienen un bebé. Matthew, tu padre, que en paz descanse, y yo, hemos ahorrado durante muchos años, y ahora ha llegado el momento de gastar esos ahorros en algo importante. La pareja no esperaba semejante regalo, y Laura estuvo varios minutos sin poder reaccionar. Con pesar, pensó en su propia madre, que no podía hacer un gesto tan generoso. Sin embargo, el primer entusiasmo se disipó rápidamente, y Laura comenzó a encontrar nuevas y cada vez más numerosas necesidades. En su mayoría eran cosas menores: ropa, adornos, juguetes caros para Austin. Laura ya no tenía reparos en pedir directamente a su suegra, quien satisfacía gustosamente sus pequeños deseos. Sin embargo, en cuanto a cosas más importantes, la situación era diferente, y desde hacía un tiempo, Matthew comenzó a pedirle que justificara sus gastos. Laura intentó quejarse, pero su esposo la frenó de inmediato. Laura, no soy un jeque árabe, y sabías bien esto cuando te casaste conmigo, así que trata de vivir según nuestros medios, o va a ser como en ese cuento del pescador y el pez de oro. Laura no era experta en literatura clásica y preguntó sorprendida: ¿y qué tiene que ver un pez de pecera con esto? Matthew se rió. Se nota que no prestabas mucha atención en la escuela. Te recordaré que, además del viejo y el pez en esa conocida historia, había una anciana. Los deseos de esa abuela crecían después de cada deseo cumplido. Al final, su avaricia la llevó a quedarse con las manos vacías, sin más que una tina rota. A Laura le molestó que su esposo la comparara con alguna anciana. Pero Matthew volvió a reírse. No te ofendas. Claro que no pareces una anciana, pero te recomiendo que controles tus deseos, ya que se te desbordan como el agua de una piscina. A mí también me gustaría muchas cosas, pero evalúo realmente nuestras posibilidades financieras y otras. Durante los 10 años de su vida juntos, Laura había llegado a conocer bien a su esposo. Detrás de esos chistes de Matthew, a menudo se escondía una advertencia o una indirecta. Dado que él había expresado abiertamente su insatisfacción, ella comprendió que realmente supervisaría todos los gastos. Su ánimo se arruinó tanto que sintió la necesidad de desahogarse con alguien. Mentalmente revisó la lista de sus conocidos, pero no encontró a nadie en quien pudiera confiar plenamente. En su desesperación, murmuró: vivo como en una prisión. Ni siquiera tengo amigas. Tendré que llamar a Carmen. Smith se alegró de su llamada. Laura, qué bueno que me llamaste. Me muero de aburrimiento. Mi señor Smith se fue a la capital a algún simposio importante, y yo no sé cómo entretenerme. ¿Por qué no te das una vuelta por un par de horitas? Nos sentamos, charlamos de lo que sea. Aunque Laura estaba emocionada, trató de contener su entusiasmo. Tengo algunas cosas que hacer, pero intentaré salir lo antes posible. Carmen respondió: intenta hacerlo, me estoy volviendo loca de aburrimiento. Por cierto, tu vestido de ayer causó verdadero furor. Arthur, el chico que nos tomó fotos, subió algunas a las redes sociales. Todas nos vemos increíbles, pero tú eres la reina. Estas palabras despertaron la mente de Laura, y gritó en el teléfono: Carmen, voy para allá pronto. Pero antes de que pudiera dejar el móvil sobre la mesita, el timbre sonó con insistencia. Laura exclamó dramáticamente: oh, Dios mío, ¿quién será ahora?
Austin está en la escuela, así que debe ser alguien ajeno. Un vecino, tal vez. Mientras pensaba en quién podría haber interrumpido su tranquilidad, el timbre volvió a sonar. Su ánimo, tan alegre tras la conversación con Carmen, se convirtió en irritación, lo que le dificultó abrir la puerta. Sus nervios estaban al límite cuando finalmente la abrió y vio a su suegra sonriente. En lugar de saludarla, le soltó de golpe: «¿Señora Johnson? ¿Por qué ha venido? Podría haber avisado». La sonrisa de la visitante desapareció de inmediato. «Laura, habíamos quedado en esto. Te llamé hace unos días. ¿Acaso lo olvidaste?». La nuera frunció el ceño, tratando de recordar la llamada a la que su suegra se refería. «¿De qué está hablando, señora Johnson? No recuerdo haber acordado nada con usted». La visitante intentó entrar en el apartamento, pero Laura bloqueó la entrada con el cuerpo y, ya con evidente enojo, le preguntó: «¿De qué acuerdo está hablando?». La señora Johnson no esperaba una recepción tan fría, lo que la dejó desconcertada. «Laura, habíamos dicho que vendría temprano para arreglarme los trámites en la clínica para la operación. También transferí el dinero a tu cuenta, tal como me dijiste. Gracias a las personas que compraron mi casa, no me pusieron pegas y me dieron el monto total de una vez». Laura escuchaba a su suegra, mientras fragmentos de eventos recientes surgían en su memoria. En lugar de sentir alivio, solo sentía más irritación. El descontento por la visita sorpresa de su suegra se intensificó aún más al recordar que había gastado casi todo el dinero de ella en sus propios asuntos. De repente, recordó que había prometido recogerla en la estación, pero todo en su cabeza se había confundido por el evento del día anterior. Todos estos pensamientos se arremolinaron en la mente de Laura, y la señora Johnson, aparentemente, captó la razón de la fría recepción. La suegra la miró fijamente a los ojos y preguntó con severidad: «¿Hablaste con el médico que me hará la operación?». La joven no quería admitir su error y comenzó a gritar inesperadamente. «¿Qué es este interrogatorio? No solo viene sin avisar, sino que encima me hace preguntas absurdas. No sé nada sobre ningún dinero, y además, ahora no tengo tiempo». Este tipo de respuesta obligó a la señora Johnson a tomar una decisión inmediata. Lanzó su bastón al umbral y trató de entrar al apartamento. «Déjame pasar». Pero esta determinación solo enfureció aún más a Laura, quien le arrebató el bastón a su suegra y lo tiró en el rellano. La señora Johnson apenas logró mantenerse en pie y gritó, sorprendida: «Laura, recapacita. ¿Qué estás haciendo?». La nuera también alzó la voz: «La que necesita recapacitar es usted». La puerta de al lado se abrió, y apareció un anciano enclenque en el pasillo. Miró a Laura con curiosidad, luego observó a la señora Johnson de arriba abajo con una mirada poco amistosa. Las dos mujeres quedaron inmóviles un momento, y el hombre preguntó: «Oí gritos y pensé que tal vez usted, Laura, necesitaba ayuda. ¿Quién es esta mujer y qué quiere de usted?». «¿Llamo a la policía?». Laura, con obvio desdén, respondió: «Ni la conozco. Anda por ahí pidiendo dinero de puerta en puerta». La señora Johnson intentó defender su nombre. «No le haga caso, es mi nuera, y está mintiendo». El anciano frunció el ceño y se tapó los oídos con ambas manos. «No grite así, señora. Conozco bien a Laura y a su esposo, pero a usted es la primera vez que la veo. Le recomiendo que se vaya por las buenas, o me veré obligado a llamar a la policía». Aprovechando el momento, Laura cerró la puerta en las narices de su suegra. La pobre mujer comenzó a golpear la puerta. «Laura, llama a Matthew. Quiero hablar con mi hijo». El anciano se rió fuerte. «No le da vergüenza andar mendigando, señora». Salió al pasillo y empezó a empujarla hacia el ascensor. «Váyase y deje de molestar a la gente». La señora Johnson intentó resistir, pero el anciano era más fuerte y la empujó hacia el ascensor, lanzando detrás de ella sus bolsas y su bastón. «La advierto, si la veo por aquí otra vez, llamaré a las autoridades». La señora Johnson salió del ascensor con dificultad. Lloraba de rabia y de incomprensión por la forma en que su nuera la había tratado.
Todos los demás pensamientos se desvanecieron. Quiso esperar un poco afuera del edificio, pero pronto comprendió que no podría soportar el frío por mucho tiempo. Además, le era muy difícil y doloroso estar de pie apoyada solo en una pierna. Desesperada, susurró: ¿qué hago ahora? ¿A dónde voy? Recordó el día antes de su partida y los consejos de su amiga. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos de nuevo. Oh, Wendy, tenías tanta razón. No se puede confiar ni en las personas más cercanas. Ahora tendré que volver y buscar refugio entre desconocidos. Desde la ventana de la cocina, Laura observó a su suegra encorvarse bajo el peso de sus bolsas y alejarse hacia la parada del autobús. El corazón de la joven latía con fuerza, pero no sentía ni una pizca de pena. Le preocupaba más su propia situación que la de su suegra. Un pensamiento fugaz pasó por su mente sobre las posibles consecuencias de la visita de su suegra: que esa vieja no se cruce con Austin, que está por llegar de la escuela. Laura también estaba preocupada por su esposo y cómo reaccionaría si se enteraba de que había gastado el dinero de su madre y la había echado al frío. Tras unos minutos de reflexión, decidió: tengo que contárselo todo a Carmen. Ella seguramente me dará un buen consejo. Smith conoce todos los trucos para manejar a los maridos. Esperó media hora antes de llamar a la esposa del banquero. Carmen, surgió un imprevisto. Me retrasaré un poco y, oye, ¿te importaría si llevo a mi hijo conmigo? No quiero dejarlo solo en casa. Carmen la tranquilizó, diciendo que el niño no interferiría en su conversación, sino que, al contrario, ayudaría a fortalecer su amistad. Laura se sintió un poco mejor y comenzó a prepararse. Austin se sorprendió y se alegró cuando su madre le dijo que iban a visitar a su buena amiga. Anteriormente, su madre nunca lo llevaba con ella y el niño solía pasar el tiempo con un vecino del edificio. El señor Brown le contaba historias interesantes y le enseñaba a jugar al ajedrez. Al principio, a Austin le gustaba pasar tiempo con el anciano, pero con el tiempo se aburría y decía: mamá, me aburro con el abuelo Carp. Mejor salgo a jugar con los chicos de la calle mientras haces tus cosas. Pero Laura temía dejar al niño sin supervisión, así que Austin se resignaba a la compañía del vecino. Por eso, cuando le contó sobre el cambio de planes, el niño se alegró y corrió al ascensor. Allí notó un guante caído. Mamá, mira, alguien perdió esto. Laura sintió una oleada de calor en su rostro. Sabía que esos guantes eran de su suegra. Probablemente, la mujer lo dejó caer cuando la empujó fuera del apartamento. Al ver que su hijo quería recogerlo, lo reprendió. Austin, no lo toques. Vaya a saber qué tipo de gérmenes tiene ese guante. El niño pateó el guante hacia una esquina y entró en el ascensor con su madre. Ni él ni su madre sabían en ese momento que ese accesorio sería la causa de conflictos futuros en su familia. La señora Johnson llegó con dificultad a la parada de autobuses. Estaba en una ciudad desconocida y no sabía qué transporte tomar para llegar a la estación. Planeaba preguntar a las personas en la parada, pero estaba vacía. Autobuses y trolebuses llegaban, descargaban pasajeros y se iban, mientras los pasajeros se dispersaban rápidamente, ocupados en sus propios asuntos. Nadie quería responder a las preguntas de la mujer mayor, y cuando alguien lo hacía, era con explicaciones breves y poco útiles. Señora, la estación está cerca, puede ir caminando. No podía explicarle a cada uno que para ella, caminar solo 100 metros era una proeza. Finalmente, un hombre de mediana edad se detuvo y le explicó con detalle cómo llegar a la estación. Al ver el bastón de la mujer, le aconsejó amablemente: lo mejor es que tome el autobús de la línea 11, ya que tiene una parada justo en la plaza de la estación. Así no tendrá que usar el paso subterráneo para cruzar. La cortesía y las palabras bien articuladas del hombre le hicieron sentir un alivio reconfortante a la anciana maestra. Lo agradeció de todo corazón y, al poco tiempo, llegó el autobús que necesitaba. Con gran esfuerzo subió al vehículo, que aún tenía varios asientos libres, y se sentó cerca de la puerta. Para pagar el boleto, tuvo que sacar su cartera de la bolsa. Luego, sin pensar, la puso en el bolsillo del abrigo y se olvidó de ella. En la siguiente parada, subió un grupo de jóvenes,
y uno de ellos le preguntó alegremente: «Señora, ¿le molesta si me siento aquí?». Betty Johnson, confundida, encogió los hombros. «Siéntate. Este autobús no es mi propiedad privada, solo quiero advertirte que bajo en la siguiente parada». El chico soltó una risita molesta. «No hay problema, la ayudaré a bajarse e incluso le puedo llevar las cosas». La mujer agitó las manos. «No es necesario, puedo sola». Algo en él no le daba buena espina, así que lo observó detenidamente. Pensó, ¿no es el mismo chico que estaba aquí cuando subí? Pero la idea desapareció pronto, suponiendo que le recordaba a algún antiguo alumno suyo. El joven cumplió su promesa y la ayudó a bajarse del autobús. Incluso se ofreció a llevar sus cosas hasta la estación. Pero antes de que pudiera agradecerle, el muchacho desapareció. La señora Johnson esperó un momento en la entrada, con la esperanza de que su inesperado ayudante apareciera de nuevo, pero no fue así. Entonces, se dirigió hacia el interior de la estación con el flujo de pasajeros. Sentía frío y hambre, y decidió que primero comería algo y luego iría a las taquillas por el billete. No quería regresar a su pueblo con las manos vacías. Después de todo, ni siquiera tenía hogar a donde regresar. Estaba segura de que cuando Matthew volviera de su viaje, se encargaría de poner las cosas en orden. El resentimiento y la decepción resurgieron con fuerza. ¿Cómo pudo Laura tratarme así? Siempre la traté como a una hija, y hasta presumía a los vecinos de tener la mejor nuera del mundo. Y yo que me burlaba de ellos. Especialmente Wendy, y tenía toda la razón. He llegado a la vejez sin haber aprendido a juzgar a la gente. Mientras se recriminaba mentalmente, llegó a la cafetería y se puso en la fila. La mujer frente a ella notó su bastón y, con simpatía, le dijo: «Parece que le cuesta mantenerse en pie. ¿Por qué no se sienta? Le guardaré su lugar». La fila avanzaba lentamente, así que la señora Johnson aceptó el amable ofrecimiento. Se sentó a un lado y volvió a perderse en sus pensamientos. Cuando la mujer la llamó para decirle que era su turno, Betty Johnson comenzó a buscar su cartera en la bolsa, pero no la encontró. Recordó que la había metido en el bolsillo y suspiró aliviada. Pero su alegría fue breve, porque en el bolsillo tampoco estaba. Tampoco tenía su teléfono móvil. Un poco después, la mujer notó que le faltaba uno de sus guantes, lo que la hizo sentir aún más frustración. La señora Johnson estaba completamente desconcertada, algo que no pasó desapercibido para otra mujer que estaba en la fila. ¿Tiene algún problema? ¿Puedo ayudarla en algo?, preguntó la desconocida con interés.